Entonces, vamos a comenzar con la parte teórica. Este segundo tema en lo que vamos a enfocarnos es el riesgo y su impacto. Y lo primero que nosotros debemos de entender cuando estamos administrando proyectos es que en cada uno de ellos se pueden presentar riesgos. Y nuestra principal tarea es identificarlos para poder generar una respuesta de manera oportuna. Entonces, empecemos definiendo qué es un riesgo. Un riesgo va a ser un evento o situación incierta que en caso de presentarse va a generar un impacto negativo sobre el tiempo de ejecución del proyecto, el costo presupuestado o bien la calidad de sus entregables. Es importante comentar que cuando nosotros hablamos de riesgos, en automático lo que se nos viene a la mente es algo negativo. Sin embargo, el impacto que puede tener un riesgo también puede ser algo positivo. Para fines del webinar, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en los impactos negativos. Una vez entendido el concepto de riesgo, vamos a pasar a una de las principales interrogantes que nos planteamos cuando nos estamos enfrentando a trabajo con riesgo, que es cómo medimos el impacto de ese riesgo. Entonces, lo que nos viene a la mente son este tipo de cuestionamientos de este riesgo, si se presenta, ¿qué tanto me va a atrasar el proyecto? ¿Va a haber un atraso de una semana, de un mes, de cuántos meses? O bien, ¿qué atraso voy a tener con respecto a costo? ¿Me va a costar miles o cientos de miles de pesos más de lo que yo planeé? En realidad, contestar esas preguntas, pues es muy complicado, no lo sabemos con exactitud. Y si nosotros quisiéramos generar manualmente una matriz de todos los escenarios viables que pudieran presentarse cuando manejamos riesgos, nos tomaría muchísimo tiempo. No solamente habláramos de un riesgo, si además complicamos esta matriz agregando más de un riesgo, pues el tiempo se incrementa considerablemente. Entonces, una herramienta de simulación de riesgos nos va a permitir poder generar esos automáticos, de manera más automática, esos escenarios para poder medir el impacto de los riesgos. Okay. Entonces, hasta ahorita he mencionado dos conceptos importantes que vamos a retomar un poquito más adelante, que es el impacto y la simulación. Por ahora vamos a empezar haciendo un recorrido rápido de lo que es las etapas de la gestión de riesgo para poder entender de mejor manera la metodología que utiliza Risk Analysis. El proceso de riesgos está conformado por 5 etapas que siguen este orden. Empezamos por la identificación de riesgos. Después lo que tendríamos que hacer es clasificarlos. Posteriormente hacemos una evaluación. Después damos un plan de respuesta y finalmente vamos a monitorear estos riesgos. El proceso en sí tiene como objetivo mitigar los riesgos negativos, intentando siempre ser proactivos. Con proactivos me estoy refiriendo a poder tener un plan de lo que vamos a hacer antes de que el riesgo suceda. Si es que el riesgo ya sucedió, de todas maneras nosotros tendríamos que tener un plan de acción para poder mitigando ese riesgo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poquito más en cada una de estas etapas. Entonces, la primera etapa es la de identificación. En este primer paso, lo que tenemos que hacer es generar una lista de riesgos que podrían estar presentes en nuestro proyecto, y ese es uno de los pasos más importantes del proceso de gestión, porque entre más temprano nosotros logremos identificar los riesgos, la reacción ante esto y poder iniciar con el monitoreo de los riesgos, pues va a ser también mucho más temprana. Existen diferentes métodos para identificar los riesgos, como se muestra en esta imagen. Solamente voy a mencionar algunos de ellos que serían como de los más utilizados, de manera de ejemplo. Entonces, por ejemplo, el método de lluvia de ideas lo que nos va a permitir es recaudar ideas a través de un equipo, que probablemente es el equipo que está involucrado en el proyecto, para así con una
generación de varias ideas podamos ir aterrizando nuestra lista de riesgos. El segundo ejemplo sería el juicio de expertos. En este método lo que vamos a hacer es tomar a una persona que tenga todo el expertise en el tema para que nos ayude, como una especie de consultoría, a poder generar nuestra lista de riesgos. Y el tercer ejemplo que voy a mencionar aquí son las lecciones aprendidas, en donde lo que hacemos es recopilar toda la información de riesgos que se han presentado previamente en nuestros proyectos y que tenemos documentada para poder generar nuestra lista. Segundo paso es la clasificación. En este momento nosotros ya tendríamos una lista de riesgos y lo que tenemos que hacer es clasificarlos en cualquiera de estos tipos de riesgos que existen. Podemos tener riesgos de alcance. Por mencionar algunos ejemplos, estaríamos diciendo que el problema aquí es que hay un alcance mal definido o que el proyecto ejecutivo esté incompleto. También puede haber una situación donde el control de cambios es ineficiente, o que hay un tema de scope creep. Con respecto a tipo de riesgos de programa, los escenarios que se pueden presentar es que haya un WBS incompleto, que nosotros estemos planeando duraciones demasiado optimistas o incluso que olvidemos considerar en nuestro plan algunas actividades. Los tipos de riesgos financieros se enfocan en un presupuesto insuficiente o gastos que no teníamos contemplados de nuestro proyecto. Después tenemos el de recursos, en donde puede ser que tengamos rotación constante del personal o que dentro de nuestra plantilla de nuestro equipo haya habilidades que no estén consideradas en nuestro equipo, que no tengamos los equipos suficientes o incluso que el material tampoco sea el adecuado. Tenemos tipo de riesgos de comunicación en donde las líneas de autoridad son poco claras o puede que haya un plan de comunicación pero que no se esté llevando a cabo. En el caso de los tipos de riesgo regulatorio, me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con tramitología. Los sociopolíticos están enfocados a que pueda presentarse alguna huelga o algún derecho de vía. Y finalmente los climatológicos, en donde tienen que ver con el medio ambiente y puede ser que sea huracanes o presencias de lluvia torrenciales. Okay. Ahora, con el catálogo de riesgos definido y categorizado, lo que debemos de hacer ahora es un análisis del impacto cualitativo y cuantitativo de cada uno de nuestros riesgos para poder decidir qué acciones son las que debemos de tomar. Entonces, aquí estamos hablando de una priorización de los riesgos. Y para hacer esta priorización vamos a hacer una matriz que considera dos aspectos importantes, que es el impacto y la probabilidad. Entonces voy a poner nada más un ejemplo del cruce que hace esta matriz. Por ejemplo, en un escenario en donde yo estoy hablando de un impacto significativo con una probabilidad de ocurrencia baja, lo que yo tendría que hacer es tener conciencia de que ese riesgo no es aceptable, debo estarlo monitoreando constantemente y también necesito tener un plan de respuesta que me ayude a mitigar ese impacto. Con respecto al cuarto paso, que es el plan de respuesta, el objetivo principal de este paso es que yo pueda desarrollar opciones y acciones para reducir el riesgo. Es importante que en esta etapa consideremos a una persona que asuma la responsabilidad de cada una de las respuestas de los riesgos y con estos planes de respuesta yo voy a poder volver estos planes para que se consideren dentro de mis procedimientos y políticas de la gestión de riesgos de mi empresa. Y por último, nos va a permitir este plan de respuesta tener un control documental que más adelante nos puede servir para las lecciones aprendidas. El último paso, que es el monitoreo, es clave para poder mejorar y asegurar la rentabilidad del proyecto y prácticamente sigue estos 4 pasos que voy a mencionar. Es importante que haya un cumplimiento del monitoreo para asegurar que el plan de riesgos sea efectivo y se esté llevando a cabo.
El monitoreo debe ser un proceso continuo. No solo debemos de estar monitoreando los riesgos que ya ubicamos, en el transcurso del proyecto se pueden ir generando nuevos riesgos que también tendríamos que considerar e ir monitoreando. La toma de decisiones, gracias al buen monitoreo, se vuelven efectivas. Y la intención, como les mencionaba hace rato, es ser proactivos, es decir, buscar que las decisiones se tomen antes de que el riesgo aparezca. Y por último está el tema de la comunicación, que lo que va a hacer es esta comunicación constante con todos los participantes nos van a permitir mantener un nivel de riesgo dentro de un rango aceptable. Con esta etapa terminaríamos el tema referente a la gestión de riesgos. Para pasar al siguiente tema, le voy a pasar la palabra a Carlos. Carlos, no sé. Muchas gracias, Berenice. Voy a seguir entonces. En este apartado conoceremos lo que es la herramienta Primavera Risk Analysis. Entonces, la poderosa herramienta Risk Analysis lo que nos va a permitir es que a través de ella vamos a poder realizar una automatización de nuestra gestión de riesgos, como permitiéndonos identificar y cuantificar los riesgos de nuestro proyecto. Esto mediante la realización de diferentes análisis de escenarios comparativos, permitiéndonos tomar las mejores decisiones y así tomar un mayor nivel de confianza y un mayor nivel de control sobre nuestro proyecto. Esto lo va a hacer mediante la realización de diferentes escenarios simulándolos con el uso del método de Monte Carlo. Ahora bien, nosotros debemos de conocer cuáles son las principales variables de un evento riesgoso con el fin de llevar a cabo un adecuado modelado. Con esto, nosotros debemos de tener presentes dos de esas variables. La primera de ellas es la probabilidad de ocurrencia. Con esta vamos a contestar a la pregunta de qué tan seguro es de que nuestro riesgo suceda o no suceda. En este caso estamos poniendo como ejemplo que nosotros nos estamos trasladando hacia nuestro trabajo y en ese traslado puede ocurrir un evento riesgoso, que en este caso sería un embotellamiento. La probabilidad de que este ocurra puede ser, como ejemplo, de que este embotellamiento se presente un miércoles, tal vez el jueves no, tal vez el viernes sí, tal vez la siguiente semana no y el miércoles sí. Entonces, esa es la probabilidad de qué tan seguro es de que este embotellamiento suceda durante nuestro traslado al trabajo. Ahora, ¿qué es la incertidumbre de impacto? Esta va a contestar a la pregunta de ¿cuál será el grado de afectación? Es decir, si sucede este embotellamiento, ¿cuántos minutos me va a demorar más en llegar al trabajo? ¿Cuántas horas? No sé, tal vez sean 10 minutos, tal vez sean 20 minutos, 30, no lo sabemos con exactitud. Es por ello y es donde entra el concepto de incertidumbre. Entonces hay que tener muy presente estos dos, la probabilidad y la incertidumbre, para poder llevar a cabo un modelado adecuado de nuestros riesgos. Conociendo las variables que debemos de modelar, ahora nosotros debemos de entender la metodología que utiliza Primavera Risk Analysis para el correcto modelado de nuestros eventos riesgosos. Entonces, esta metodología utiliza 5 pasos. El primero de ellos es la revisión de nuestro programa. Con este, nosotros debemos de identificar los errores principales que contenga nuestro programa. Estos pueden ser relaciones, por ejemplo, start finish, una restricción que no esté bien colocada o que no se apegue a la realidad, extremos abiertos, entre otros. Posteriormente, una vez revisado nuestro programa, debemos de realizar un análisis previo. En este caso, nosotros debemos de revisar las actividades que mandan sobre la duración de nuestro proyecto. Es decir, encontrar los drivers o las actividades más sensibles a que pueda afectar, si sucede un riesgo sobre ellas, que puedan afectar sobre la duración de nuestro proyecto. Como paso subsecuente, vamos a construir nuestro modelo de riesgo. Esto quiere decir que vamos a configurar las variables que ya mencioné en la slide anterior, que son la probabilidad de incertidumbre, y posteriormente analizaremos y revisaremos qué pasó con ese modelo de riesgo que construimos. Es decir, mediante la simulación, nosotros vamos a estimar el impacto que tendrán este riesgo sobre la duración, sobre los costos y sobre los recursos de nuestro proyecto.
Y por último, nosotros realizaremos la mitigación y reporte, que no es más que una adecuación sobre nuestro programa en base a los resultados obtenidos. Es decir, vamos a saber o conocer qué acciones podemos tomar. Además de ello, nosotros debemos de conocer y de tener muy presente cuál es la construcción o cómo vamos a llevar a cabo esta construcción de eventos riesgosos. Esta construcción lo vamos a hacer mediante un método simple, que va a ser que estos eventos riesgosos los vamos a modelar por medio de añadir o añadiremos nuevas actividades, cada una con su incertidumbre y su probabilidad asignada. Es decir, en esta construcción nosotros vamos a seguir 5 pasos. El primero de ellos, nosotros vamos a crear nuestro evento riesgoso. Posteriormente, una vez creado ese evento, le vamos a asignar su incertidumbre y su probabilidad. Después vamos a identificar las tareas que sean afectadas por este evento riesgoso y al final de ellos, nosotros vamos a correr nuestro análisis de riesgo y vamos a analizar los resultados. Una vez mencionado cómo es que se construyen estos eventos, vamos a conocer cuáles van a ser los escenarios con los que vamos a estar trabajando en esta presentación. El escenario número 1 va a ser que nosotros vamos a trabajar con la incertidumbre en la duración. Este escenario está pensado porque cuando nosotros estamos planeando nuestro proyecto, no sabemos con exactitud si una actividad va a tener una duración determinada o no. No sabemos con exactitud si esta actividad va a durar 10, 15 días, 20 semanas, no lo sabemos. Entonces, ese escenario está pensado con ese objetivo. Para este escenario, nosotros vamos a trabajar con un proyecto de construcción de un turbogenerador. Este turbogenerador está pensado construirlo en una plataforma de procesamiento de hidrocarburos que se encuentra al lado de un río. Ese es un dato importante. Este proyecto tiene una fecha determinística de término del 21 de diciembre de 2022, es decir, está previsto para que termine esa fecha. En este caso, para agregar la incertidumbre a la duración, nosotros utilizaremos la herramienta de Risk Analysis, de Primavera Risk Analysis, que se llama Duration Quick Risk. Una vez añadida la incertidumbre con esta herramienta, vamos a realizar la corrida del riesgo, el análisis del riesgo, y en este caso utilizaremos 1000 iteraciones, pueden ser más, pueden ser menos, podrían ser 500, 1500. Esto va a afectar el tiempo de duración de nuestra simulación, que en realidad no es mucho. Después lo vamos a ver. Y por último, una vez realizado el análisis de riesgo, nosotros veremos qué resultado nos arrojó ese análisis y lo veremos mediante un gráfico de distribución de probabilidad y un gráfico de tornado. Ahora, después de realizar el escenario 1, seguiremos con la simulación del escenario 2. En este caso, modelaremos un escenario donde tendremos una probabilidad de ocurrencia de que suceda un evento riesgoso. En este caso, el evento riesgoso es una lluvia torrencial. Este evento riesgoso va a afectar a nuestro plan porque durante las lluvias no se va a poder trabajar. Esto debido a que como este proyecto se encuentra construyéndose en una planta que se encuentra cerca de un río, este tiene riesgo potencial a que debido a una lluvia, el riesgo de una lluvia, se desborde y cause inundaciones en nuestra planta. Entonces, para ello y para modelar este evento riesgoso, nosotros vamos a tomar en cuenta que este evento sucede durante los meses de agosto a diciembre. Va a tener una probabilidad con cada uno de esos meses en ese periodo, y para modelarlo vamos a utilizar la herramienta o el módulo de Risk Analysis que se llama Weather Modeling o modelado del clima. Posteriormente, una vez modelado, vamos a correr nuestro análisis de riesgo, de igual forma que en el escenario 1, en este caso, correremos 1000 iteraciones, y posteriormente realizaremos o revisaremos los resultados mediante el análisis del gráfico de distribución y el gráfico de tornado. Entonces, una vez mencionado lo anterior, pasaré con la demostración. Les voy a compartir mi pantalla de Risk Analysis. Esta es la vista general que arroja Primavera Risk Analysis. Entonces, como pueden observar, en la parte izquierda nosotros tenemos todas nuestras actividades
nuestro plan. En este caso el plan es, o el proyecto es el montaje de un turbogenerador. Tenemos para cada una de esas actividades nuestra duración remanente o duración original. Este proyecto aún no se empieza, no se comienza. También es importante mencionar que en este proyecto únicamente se están considerando las actividades de campo, es decir, las actividades que puedan llegar a ser afectadas por nuestra lluvia. No se toman en cuenta todas actividades que sean administrativas. Entonces, tenemos la duración original, su fecha de inicio, su fecha de fin de cada una de esas actividades. Asimismo, en la parte central mostramos el diagrama de Gantt, en donde, si observan, este programa ya se encuentra totalmente calculado, nuestras actividades se encuentran relacionadas y además se encuentra la ruta crítica en cada uno de estas. Bueno, se puede observar la ruta crítica. Entonces, del lado derecho tenemos 3 columnas también, en donde tenemos una mínima duración, una most likely y una máxima duración, que ocuparemos para la realización del escenario 1. Entonces, dicho lo anterior, es importante mencionar también que la fecha de inicio del proyecto es el 7 de mayo del 2021 y la fecha de finalización prevista del proyecto es el 21 de diciembre del 2022. Ahora bien, para realizar el primer escenario, dijimos que a esta duración le íbamos a agregar incertidumbre porque no sabemos exactamente o tenemos esa incertidumbre que no sabemos cuánto va a durar. No sabemos exactamente si va a durar, por ejemplo, esta actividad 15 días. Entonces, para añadir incertidumbre a nuestro plan, lo que nosotros debemos de hacer es irnos a la pestaña de Risk. Y en este caso, como ya les había mencionado, utilizaremos la herramienta que se llama Duration Quick Risk. Le damos clic y nos va a abrir esta ventanita. El primer apartado de la ventana nos está diciendo si queremos aplicarle este Duration Quick Risk a todo el programa, a todo el plan, a todas las actividades del plan. Si queremos añadirlo únicamente a algunas actividades filtradas o si queremos seleccionar algunas actividades. En este caso, nosotros le vamos a decir que queremos añadirlo a todo el plan. Posteriormente, este check es para decirle si queremos sobreescribir estimaciones de duraciones si es que ya tenemos algunas. Lo podemos poner o no lo podemos poner, en este caso es lo mismo porque no tenemos ningún dato aún. Posteriormente, nosotros debemos detallar la fórmula que utilizará Risk para aplicar la incertidumbre en duración. En este caso, en cuanto a la distribución, nosotros podemos elegir si esta distribución es de tipo triangular, uniforme, beta pair o Haynes. En este caso, nosotros vamos a utilizar una distribución de tipo triangular. Posteriormente, ahora sí, nuestro programa nos está pidiendo que le digamos qué porcentaje de incertidumbre vamos a agregar a todas las actividades de nuestro plan. En este caso nos está pidiendo una mínima, una most likely y una máxima. Entonces, para objetivos de este webinar, nosotros vamos a utilizar o le vamos a decir a la herramienta que la duración mínima o la mínima duración o lo mínimo que puede durar esa actividad va a ser un 75% de la duración remanente. Es decir, poniendo como ejemplo la actividad A1010, nuestra mínima duración va a ser un 75% de 15. Asimismo, con la duración most likely, nosotros le estamos diciendo que sea un 100% de la duración remanente. Es decir, poniendo el mismo ejemplo de la actividad A1010, nuestra duración most likely será el 100% de 15, es decir, 15. Y la duración máxima será un 125% de la duración remanente, es decir, un 125% de este 15. Entonces, si nosotros queremos agregar una nota, lo podemos añadir en este apartado. Lo dejaremos así en este caso. Le vamos a dar clic en OK. Y si se fijan, lo que hizo la herramienta fue añadir la incertidumbre a todas nuestras actividades de todo nuestro plan. Para cada una de ellas agregó una duración mínima, la duración most likely y una duración máxima. Asimismo, si se fijan, esto aparece reflejado en nuestro diagrama de Gantt mediante un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Porque nosotros escogimos que la distribución fuera de tipo triangular, en donde el extremo izquierdo del triángulo sea la duración mínima, en este caso 11, el pico del triángulo, o donde está es la most likely, si se fijan, está en todas el 100%, que es 15 en este caso,
Y en el extremo derecho se da la duración máxima que puede tomar esta actividad, que en este caso es 19. Recuerden, fue el 75% de la duración original, el 100% y el 125%, y esto se aplicó para cada una de las actividades. Entonces, dicho lo anterior, el paso siguiente sería correr nuestro análisis de riesgo. En este caso, para realizar lo dicho, nos tenemos que ir al botón de Run Risk Analysis, le damos clic y nos va a abrir esta ventanita. En esta ventana nos está pidiendo, nos está diciendo la herramienta que cuántos análisis queremos hacer, o sea, cuántas iteraciones. Nosotros mencionamos que en este caso iban a ser 1000 iteraciones. Entonces, en este caso pueden ser 1500, 500, les digo, dependerá del tiempo que tarde la herramienta en correr la simulación. Posteriormente, nosotros le vamos a dar clic en este check para decirle que nos muestre el paso a paso del análisis como una opción. Además de ello, vamos a señalar este check para decirle a la herramienta que al final de este análisis nos muestre uno de los resultados que queremos observar, que en este caso va a ser la gráfica de distribución, pueden ser otras opciones. Y por último, ya podemos darle clic en el botón de analizar o analyze. Le damos clic, nos va a abrir esta pestañita. Si recuerdan, nosotros le dijimos a la herramienta que también queríamos que nos diera la opción de que nos mostrara paso a paso. Es por eso que aparece este botón de Step. Si le damos clic, la herramienta nos va a dar la primera simulación, o sea, la primera corrida. Y vamos a observar que la duración remanente va a ir cambiando y esta duración va a ir cambiando tomando valores aleatorios entre estos dos límites, que serían la mínima duración y la máxima duración. Entonces le vamos a dar clic en Step. Si se fijan, en este caso, la herramienta está haciendo lo que les mencioné. ¿Y cómo va a afectar eso a nuestro plan? Principalmente en que nos va a cambiar la ruta crítica. Si se fijan, esto lo podemos observar directamente en el diagrama de Gantt, en estas dos actividades que están de forma paralela. En este caso, la actividad A1070 es la que es crítica. Pero, ¿qué pasaría si seguimos viendo cada uno de los escenarios? Ahí sigue siendo crítica, pero aquí, oh sorpresa, ya cambia, ¿verdad? Nuestra actividad crítica ahora es la A1080. Y así podemos irnos analizando cada uno de los escenarios para todas las actividades, no solo para esta parte que les estoy mostrando. Entonces, podemos darle Go para ver cómo va cambiando cada una de estas actividades en cuanto a su duración. Y se va mostrando mucho el cambio. Y le vamos a dar Complete para que complete todo el cálculo de una vez. Y nos arroje los resultados, que en este caso va a ser nuestra gráfica de distribución de probabilidad. Lo importante de esta gráfica es ver los datos que muestra en la parte derecha de nuestro software. Nos va a mostrar los datos, el análisis, las corridas que se hicieron, estadísticas, pero lo más importante de estos datos son los highlighters. En este caso, nuestro proyecto, nuestra fecha determinística en la que nos determinamos que nosotros podíamos terminar ese proyecto era el 21 de diciembre del 2022. Pero con esta incertidumbre en la duración, con este primer escenario, la herramienta nos está diciendo que tenemos el 37% de probabilidad de terminar en esta fecha. Y de la misma forma, nos arroja escenarios con el 50% de probabilidad y con el 80% de probabilidad de terminar en alguna fecha. En este caso, para el 50% de probabilidad nos está diciendo que tenemos esa probabilidad de terminar nuestro proyecto el 27 de diciembre del 2022, es decir, 6 días después de la fecha preestablecida. Y asimismo nos está diciendo que en cambio tenemos un 80% de probabilidad de terminar el 6 de enero del 2023, es decir, una semana y media, 2 después. Dicho lo anterior y analizados los resultados, vamos a añadir estos resultados a un analizador de distribución que trae la herramienta, dándole clic a este botón que posteriormente vamos a utilizar para comparar nuestros dos escenarios. Le vamos a dar clic OK para que nos cierre nuestra gráfica. De la misma forma, para este primer escenario podemos analizar los resultados obtenidos mediante nuestro gráfico de tornado. Entonces le vamos a dar clic en nuestro tornado y nos va a abrir esta gráfica. Esta gráfica nos quiere o nos muestra cuáles son las actividades más sensibles a nuestro plan, es decir, cuáles son los drivers de nuestro plan
o cuáles son las actividades en las que más debemos de mantener el enfoque. En este caso, nuestros drivers son la actividad A1060, la A1330 y la A1440. Es muy importante tener en mente estos drivers y cómo van a cambiar mediante el segundo escenario. Entonces, voy a cerrar esta pestaña, esta ventanita, y ahora sí pasaremos al segundo escenario. Es importante mencionar que todo este plan está hecho, puede estar hecho en P6 y lo podemos importar a nuestro análisis en Primavera Risk Analysis, ¿ok? Entonces vamos a seguir. En este escenario lo que se está planteando es que además de la incertidumbre que ya mencionamos antes, vamos a modelar un evento riesgoso, que en este caso es la lluvia torrencial que vamos a modelar aquí. En este caso ya se encuentra modelada, pero les vamos a mostrar cómo se modela. Si recuerdan, es muy importante mencionar que esta lluvia, este escenario, va a suceder de agosto a noviembre y cada uno de estos meses va a tener su probabilidad de ocurrencia. Es importante también mencionar y recordar que nuestro plan original iniciaba el 7 de mayo del 2021 y terminaba el 21 de diciembre del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a atravesar por el periodo de lluvias 2 veces. Es decir, que nosotros debemos de modelar este escenario 2 veces, para el año 2021 y para el año 2022. Ahora bien, ¿cómo modelamos este evento riesgoso? Debemos de seguir los 5 pasos que ya mencionamos anteriormente. Para ello nos vamos a ir a la ventana de Risk y damos clic en Weather Modeling, que en este caso es la herramienta que vamos a utilizar con Risk Analysis para poder llevar a cabo el modelo de este clima. Entonces vamos a añadir nuestro evento y ahora debemos de añadir cuándo es que va a ocurrir este evento. En este caso dijimos que va a ocurrir de agosto a noviembre y va a ocurrir durante 2 periodos, en el 2021 y en el 2022, que es en el periodo que se esté llevando a cabo nuestro proyecto. El segundo paso, después de añadir nuestros eventos, van a ser añadirle estos eventos o asignarle una probabilidad de ocurrencia. Si se fijan, en donde tenemos más probabilidad de que ocurra esta lluvia torrencial es en el mes de octubre, con un 90%, y así se puede añadir para cada una de nuestras actividades. Dicho lo anterior, debemos de añadir la incertidumbre de la misma forma. En este caso, para cada uno de los escenarios que vamos a modelar, debemos de añadir la incertidumbre de un escenario de duración mínimo, un most likely y un máximo, lo mismo que hicimos en el escenario 1, solamente que esté añadido a nuestro evento riesgoso. Una vez creado nuestro evento riesgoso, añadiéndole o asignándole una probabilidad y una incertidumbre, debemos de asociarlos a nuestras tareas o qué tareas van a estar afectadas por este evento que es la lluvia. Entonces, nos debemos de ir a esta pestaña que es Assign to Task y en este caso nosotros podemos darle check aquí en donde está nuestro evento de clima en cualquiera de nuestros diferentes niveles de WS. Lo podemos hacer para todo el proyecto, lo podemos hacer para un nivel de WS o lo podemos asignar a alguna actividad. Una vez hecho esto, le vamos a dar Close y Primavera Risk Analysis nos va a hacer automáticamente la creación de nuestro modelo de riesgo, que es esta parte, la que ustedes ya observaban desde un principio. Entonces, una vez que añadimos nuestro evento riesgoso, podemos correr nuestro riesgo o nuestro análisis de riesgo mediante el uso de este botón. Le damos clic. Una vez más le decimos que lo corra por 1000 iteraciones o que nos dé 1000 escenarios. Le vamos a dar clic, le vamos a dar check en la ventana de que nos dé o nos muestre paso a paso qué está ocurriendo. Además de ello, le vamos a decir que nos muestre la gráfica de distribución al final y le vamos a dar clic en analizar. Nosotros vamos a correr este riesgo step by step para que vean qué es lo que está pasando. Si se fijan, en cada uno de los pasos, Primavera Risk Analysis está tomando un escenario diferente aleatorio gracias a la utilización del método de Monte Carlo, en donde, por ejemplo, en esta iteración, en el escenario número 3 de 1000, nos está diciendo que nuestra lluvia va a ocurrir en octubre del 2021 y en noviembre del mismo año, y asimismo va a volver a ocurrir en octubre, del 2022. Y además de ello está tomando una duración remanente, o una duración, o cuánto va a durar esta lluvia en cada uno de esos meses,
Y esa duración va a estar entre los dos límites que nosotros le dijimos de incertidumbre. Entonces, podemos ir analizando step by step y viendo qué es lo que pasa en nuestro plan, ponerle go y ver cuáles son todos los escenarios, o bien darle complete y tener nuestro análisis de riesgo completo. Al finalizar nuestro análisis de riesgo, nos va a arrojar nuestra curva de distribución de probabilidad y nosotros en la parte derecha podemos observar los highlighters. Una vez más, que en este caso, la probabilidad de terminar en nuestra fecha determinística o nuestra fecha que nos habíamos planteado desde un principio, que era el 21 de diciembre del 2022, ahora se redujo a un 7%. Si no recuerdan el porcentaje anterior, en un momento más lo vamos a analizar. En este caso, nuestra gráfica nos está diciendo que para un 50% de probabilidad tenemos que podemos terminar en una fecha que es el 24 de enero del 2023, es decir, un mes después. O bien, para un 80% nos está diciendo que vamos a terminar el 8 de febrero del 2023. Dicho lo anterior, le vamos a dar clic en Add to Distribution Analyzer una vez más para que nos añada esta gráfica o esta gráfica a nuestro analizador de distribución. Y ahora sí, le vamos a dar en Show Distribution Analyzer para que nos muestre nuestro analizador. Una vez abierto esta ventanita, como podemos observar, aquí se están comparando los dos escenarios. El escenario número 1, donde añadimos incertidumbre a nuestra duración de las actividades de nuestro plan. Y el escenario número 2, en donde estamos modelando nuestro evento riesgoso, que son las lluvias, ocurren durante los meses que ya mencionamos. Entonces, si se fijan, en esta gráfica nos está comparando nuestros diferentes escenarios. Ahora, para nuestro escenario, que en donde teníamos nuestra fecha determinística, que era el 21 de diciembre del 2022, para el escenario donde únicamente se está añadiendo incertidumbre a las actividades, a la duración de las actividades, tenemos que nuestra fecha probabilística de término, tenemos que tenemos un 37% de probabilidad de terminar en esta fecha determinística, y para nuestro modelado de riesgo, que en este caso fueron las lluvias, tenemos una probabilidad de 7% de terminar en esta fecha determinística. Ahora bien, si se fijan, para un 80% nos está comparando los dos escenarios, en donde nos muestra una variación, en donde para el caso en donde tenemos la incertidumbre en la duración, nuestra probabilidad de 80% nos está diciendo que tenemos una fecha de terminación que es el 6 de enero del 2023, y para el escenario donde tenemos las lluvias, nos está diciendo que vamos a terminar el 8 de febrero del 2023. Esto aquí nos lleva a que debemos de tener un claro análisis de los resultados en cuanto nosotros tenemos el modelado de nuestros riesgos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estas lluvias, si nosotros tenemos un plan de respuesta, por ejemplo, si ocurre la inundación debido al desbordamiento del río, nosotros podemos comprar bombas, contratar bombas, no sé, para disminuir este tiempo de atraso que causa este riesgo y poder aumentar esta probabilidad que nos arroja para que no sea un 7% y tengamos mayores probabilidades de terminar en nuestra fecha planteada, o bien terminar lo más cercano posible a esta fecha. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a verificar los drivers ahora que corrimos este evento riesgoso. Como pueden observar, estos drivers cambiaron significativamente. ¿Por qué? Porque nuestras actividades se verán afectadas por nuestro evento riesgoso, que en este caso fueron las lluvias que añadimos, y nuestra actividad que más se va a ver afectada y en la que más debemos de prestar atención es el prearranque de de que arranquemos nuestro turbogenerador. Entonces debemos de prestar atención en esta actividad y con esto llegamos a los resultados. Con esto cerraríamos el webinar. Le voy a ceder la palabra a Daniel para que me ayude a finalizar el webinar. Sí, yo quería agradecer a todos. Aquí que me habla Daniel de Oracle, soy responsable por nuestros parceros ahí en América Latina y trabajamos con Sistec con nuestras soluciones. La idea es que vamos a generar más eventos como este. Hoy hablamos de Risk Analysis, que es un tema muy
importante los días que vivimos con las incertidumbres que tenemos, más queremos organizar otros también para hablarnos de otros temas, desde parte de colaboración, aparte también de planeamiento, de recursos, de balance de recursos, de gerencia de portfolio de programas. Entonces, esto todo lo vamos a comunicar a ustedes. Agradecemos a todos que participaron. De verdad que tuvimos una presencia muy buena y así cerramos. Cualquier duda que quedaron, por favor, envíe entonces un email, podemos cubrir más y podemos también organizar eventos individuales con sus empresas también. Okay, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa estamos a sus órdenes y que tengan muy bonita tarde.